Iba un viajero caminando, se topó con unos ladrones que lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto, tirado en medio de la calle, en medio del camino. ¿Qué hubiera pasado si se encuentra esta persona que está ahí tirada, herida? Va pasando una persona de la Cruz Roja, pues lo auxilia, le ayuda, porque es su oficio, lo hace por la paga que le dan cada sábado. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de esa persona de la Cruz Roja que iba pasando, hubiera pasado un padre de familia con su hijo y le dice, le manda a su hijo que atienda a ese señor que está ahí herido? Y el hijo, con esa obediencia de buenos hijos, va y ayuda al Señor, le atiende sus heridas, le venda. Lo hace por obediencia. ¿O qué hubiera pasado si la persona que estuviera caminando por ahí fuera la madre de ese señor que estaba ahí herido? En cuanto le hubiera visto, hubiera corrido, le hubiera auxiliado, porque es su hijo el que está herido. Ese amor de madre la hubiera llevado pues a pedir socorro si ella no podía auxiliarle. En fin, lo hubiera auxiliado con ese amor de madre. Pero además de hacer esto, en estos diferentes casos que les comento, cada una de esas personas puede hacer esa obediencia, ese amor de madre, ese oficio. Lo pueden hacer también por amor a Dios. Y así sucedía en México cuando despojaron de la iglesia, a la iglesia de los despojaron las iglesias, despojaron los hospitales que tenía la iglesia, escuelas, tantas cosas, que como se vieron tan sin atención en esos lugares, tuvieron que dejar a las mismas religiosas en esos hospitales que atendían ellos. Un señor muy importante que iba pasando, visitando aquellos hospitales de ellos atendidos por las religiosas, le dijo a una religiosa que atendía con mucha atención, con mucho cariño a algunos pacientes de las heridas más detestables: yo no haría esto ni por $1.000.000. Y le dijo la religiosa: yo tampoco. Esto porque lo hacía por amor a Dios, hacia que el hijo que obedece a su padre, claro que también, y es la primera cosa que debe de poner antes que la obediencia. Hacer eso porque lo manda su padre, pero sobre todo por amor a Dios. Aquella persona que auxilia a personas accidentadas, que trabaja en la Cruz Roja, pues puede atenderlos porque es su oficio, pero en primer lugar, por amor a Dios. Aquella madre de familia que atiende a sus hijos lo hace con ese amor natural hacia sus hijos. No es una madre desnaturalizada. Pero en primer lugar, antes que ese amor natural, ha de hacer todo aquello por amor a Dios. Vean ustedes el cuidado que hemos de tener al hacer todas esas obras de misericordia, obras de obediencia, obras del oficio propio que tiene cada quien. Podemos ponerle ese elemento tan principal que hemos de tener todos los hijos de Dios. ¿Lo somos por el bautismo? Bueno, pues ahí está esa nota distintiva de los hijos de Dios: hacer todo por amor a Dios y que se note. Había una señora que le decía a su hijo algo muy importante. Cuando le mandaba hacer un quehacer en su casa, le decía: pero hazlo con amor. Porque el hijo pues sí obedecía, pero lo hacía enojado, lo hacía ahí renegando.
Y se me hizo muy importante eso que estaba infundiendo en sus hijos, que hicieran las cosas con amor. Porque las cosas hechas con amor se notan. Todo el mundo lo notamos. En este domingo reflexionemos un poco sobre eso y saquemos los mejores propósitos. ¿Cuáles van a ser? Pues vean ustedes. Lo que más impide avanzar en el amor a Dios es el pecado, la tibieza y la ignorancia. Todos podemos amar a Dios, pero solo un amor grande, solo un amor fuerte, solo un amor sólido es el que expulsa definitivamente el pecado de los corazones. Solo un amor así es el que alcanza de Dios todas las virtudes. Solo un amor así es el que nos hace inseparables del amor a Dios. Así que nuestro propósito de este domingo y de toda la semana, que sea: nada me separará de la caridad de Cristo. Así que digamos todos con San Pablo: nada más me separará de la caridad de Cristo. Y para asegurar este propósito, pues concentrémonos mejor en el siguiente propósito, que sea nuestro propósito: avanzar cada día en el amor a Dios, crecer cada día en el amor a Dios, fortalecer cada día nuestro amor a Dios. ¿Y qué es lo que impide avanzar ese amor a Dios? ¿Qué es lo que impide que crezca? ¿Qué es lo que impide que se fortalezca ese amor a Dios? El pecado, la tibieza y la ignorancia. 3 cosas que hemos de considerar en este día para cumplir cabalmente nuestro santo propósito. En primer lugar, el pecado. Resulta de que el pecado expulsa inmediatamente al Espíritu Santo del alma. Esto lo saben los niños de primera comunión, si no reprobados, porque es una de las preguntas que está en el catecismo, ¿verdad? El pecado expulsa inmediatamente el Espíritu Santo del alma, y donde hay pecado no puede estar el Espíritu Santo. La vida del alma es Dios, así como la vida del cuerpo es el alma. ¿Y qué pasa si se va del cuerpo el alma? Muere la persona. Así también, si se va del alma Dios, si se va del alma el Espíritu Santo, el alma se queda muerta. Esa muerte del alma, pocos la lamentan. En cambio, la muerte del cuerpo, ¿cuánto la lamentamos? Muchas personas. Y todavía peor sucederá si una vez que muere el alma, y así anda la persona caminando y haciendo todas las cosas del día, y con el alma muerta, y le llega la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando estando así el alma muerta para Dios, que ha expulsado al Espíritu Santo de su alma por el pecado, le viene la separación de esa alma y de ese cuerpo. Y después de esa muerte del alma viene, al morir la persona, viene la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? La pena eterna, el infierno. Nadie quiere esas terribles consecuencias, para nadie. Pero ¿cuántos son los que se lamentan de eso? Pues lamentémonos de eso para lo que expulsemos de nuestra alma no sea el Espíritu Santo, sino que lo que expulsemos de nuestra alma sea el pecado. ¿Y cómo vamos a expulsar el pecado de nuestra alma? Con un buen arrepentimiento y con una buena confesión. Con un buen arrepentimiento. Al momento de que uno reconoce las faltas, uno le pide perdón a Dios. Al reconocer sinceramente sus faltas, al momento de pedirle perdón, ¿qué va a hacer Dios? Le va a mostrar el caminito y le va a decir: allá está, al fondo de la iglesia, y luego vuelta para allá, ahí está el confesionario. Ese es el camino ordinario para recibir el perdón de Dios, una buena confesión.
Y de esa manera expulsaremos el pecado de nuestra alma y vendrá de nuevo el Espíritu Santo y con él el Padre y el Hijo. Reavivemos nuestra alma, que vuelva a vivir, que vuelva a estar en amistad con Dios, para que de esa manera, llegando a separarse el alma del cuerpo, estando el alma viva, en lugar de caer en la muerte eterna, caigamos en la vida eterna, o vayamos a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pues Dios, estar unidos con Dios. Por eso desde esta misma vida ya podemos estar disfrutando un poco de un cielo anticipado. ¿Cómo? Pues estando unidos con Dios, de esa manera. En segundo lugar, la ignorancia. La ignorancia nos impide que crezca nuestro amor a Dios, que crezca, que se fortalezca nuestro amor a Dios. No sabemos que Dios existe y por eso no lo vamos a amar. O sabemos que existe, pero no sabemos que nos ama, así no le podremos amar. ¿Y qué pasa si conocemos que Dios existe, conocemos que Dios nos ama? Pues entonces vamos a amarle. Y incluso Dios nos sigue amando a pesar de lo que hagamos. Claro que le duele, claro que le lastimamos con nuestros pecados, pero nos espera penitencia y nos espera a conversión. Desgraciadamente, por esta gran misericordia que Dios manifiesta hacia nosotros, muchos abusan de Dios, abusan de su misericordia. Y por eso dicen, no, si Dios me va a perdonar, si Dios es tan bueno, pues ¿qué tiene que haga otro pecado más? O todavía peor, unos que llegan a decir, pues si Dios es tan bueno, pues ya que esté viejito me voy a confesar. Eso es abusar de la misericordia de Dios. ¿Acaso o sea que no porque Dios es muy bueno, tú vas a querer ser malo? Dios no nos quiere así. Si somos hijos de Dios por el bautismo, Dios quiere que correspondamos con esa cualidad tan suya. Si Dios es misericordioso, quiere que todos sus hijos sean misericordiosos. Y esta es el evangelio pues de la misericordia, del amor a Dios. Acudamos pues a parecernos cada día más al Padre eterno, al Padre nuestro que está en los cielos. Otras veces sucede que no ignoramos que Dios existe, no ignoramos que Dios nos ama. Otras veces sucede que ignoramos muchas cosas de Dios. Y por eso le amamos poquito, porque conocemos poquito de Él. Pero entre más lo conozcamos, pues naturalmente debe surgir eso, más hemos de amarle, porque tendremos más motivos para amarle. Así sucede con otras personas. Cuando pasamos de primaria a secundaria y estamos con personas que pues nunca las habíamos visto en la vida. Nos tocaron de compañeros en ese primer grado de secundaria. Y nos damos cuenta que hay un compañero que es buenísimo para los deportes. Ha tenido medallas mundiales de campeonatos y que no sé qué. Despierta en nosotros admiración por ese compañero. Y tal vez hasta surgen pensamientos, ¿no? Diciendo, a lo mejor es un poquito presumido porque él es muy bueno, tiene medallas mundiales de ese campeonato, de esos deportes. Pero después nos damos cuenta que en el recreo hasta nos disparó cosas. Nos ayuda con la tarea, nos explica. Es muy inteligente, pero además también nos explica. No es soberbio, no es presumido. Es sencillo, es humilde. Crece nuestra admiración y nuestro amor, nuestra amistad hacia Él. Eso pasa con las personas, con más razón, con esta persona divina que es Dios. Al conocer cada vez más sus cualidades,
pues va a crecer, debe de crecer, porque tenemos más motivos para amarle. Estaba San Francisco de Asís ensimismado, estaba con esa meditación que no pasaba más adelante. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y estaba así por mucho tiempo, tratando de descubrirse quién era Dios. Y Dios le mostró cada vez más quién era. Y al crecer su conocimiento hacia Dios, también creció el amor a Dios. Pues intentemos hacer lo mismo que San Francisco de Asís, que es conocer cada día más a Dios, conocer sus cualidades, y entonces nos va a ayudar a tener más motivos para amarle y corresponder a su amor. En tercer lugar, lo que nos impide que crezca nuestro amor a Dios, que se fortalezca, es la tibieza. La tibieza, que se los digo en resumidas cuentas, a la tibieza no le importa cometer pecados veniales. Como aquella persona que ve un pecado, sabe que está mal, puede evitarlo, pero no, lo hace. Lo hace. Y más todavía porque dice, es un pecadillo, es un pecado venial. Es un pecado venial. Lo desprecias porque es pequeño. Hay que detestar también los pecados veniales. Les digo a los que se están preparando la primera comunión, a los que se van a casar, que les explico sobre la comunión, esto de detestar los pecados veniales. Porque hay personas que dicen, pues, hasta puedo comulgar si tengo pecados veniales. Y por eso lo desprecia y por eso los comete. Les digo, si comparan el pecado mortal, la comparación que pone San Jerónimo, es la comparación de un tigre. Están ustedes enfrente de un tigre, un zarpazo mortal, ahí quedan muertos. El pecado mortal da la muerte al alma. Pues bien, el pecado venial lo compara con una mosca. ¿Quién se ha muerto porque se le paró una mosca en el brazo? Nadie. Y por eso lo dejan entrar a su casa. Están en su cuarto y dicen, se metió una mosquita, déjala, no pasa nada. 2, 3, 50, 100 moscas, no pasa nada. Hay personas que se acostumbran a vivir con moscas en su casa, en su cuarto. Pero después le llega visita y dice la persona, pásale. ¿Cómo se va a sentir la persona que, pues, cualquiera de ustedes, qué dirían? Pues hasta me da cosa entrar a esa casa. En ese cuarto de mi amigo tienen 100 moscas, no hombre. Ahora ya sienten o ya se dan una idea de lo que sentirá nuestro Señor cuando viene aquella alma que le quiere recibir. Aquella persona que no le importa cometer pecados veniales porque son chiquitos, dice la persona. Al cabo que puedo comulgar con pecados veniales. Hago mi acto de contrición, me doy golpes de pecho y comulgo. No le importa pues detenerse y no le importa pues detenerse y no cometer pecados veniales. Entonces cuando viene nuestro Señor en la comunión a Él, ¿qué le dice a nuestro Señor? Pásale, yo te recibo en la comunión. Y no tiene esa delicadeza con nuestro Señor al ver cómo se sentirá Él cuando llega al trono de su alma. Tengamos pues esa delicadeza para con nuestro Señor y no solamente veamos lo que Él nos ama, sino fijémonos también lo poco que lo amamos, para que sea en verdad muy fuerte nuestro propósito y tengamos un propósito serio, constante de crecer en el amor a Dios cada día. Una de las otras notas con que se deja ver la tibieza en nuestra alma es, a ver si ustedes se identifican con alguna de estos efectos, la voluntad carece de energía. Uno siente que hace propósitos y no los cumple. La voluntad carece de energía. Porque la tibieza, el pecado venial que se comete con gran facilidad, sin ninguna resistencia, pues también la comparan con la enfermedad del alma. Nadie quiere estar muertos. Incluso quiere estar enfermos. Pero con el alma, como a uno no le importa que sean pecados veniales, pues
Uno no le importa estar enfermo del alma. Y esto viene a hacer el pecado venial. Debilita la voluntad y por eso carece de energías. Otra nota, que habitual desgano por las prácticas de piedad. ¿Vamos a rezar un rosario? No, qué flojera. ¿Vamos a misa? No, otro día. Habitual desgano por las prácticas de piedad. Sacramentos mal recibidos. No se preparan debidamente para recibir la comunión, la confesión, y resulta de que se reciben mal esos sacramentos. No tienen repugnancia en cometer pecados veniales, lo que les decía ahorita. Y finalmente, los pecados veniales llegan a ser numerosos. Santa Teresa exclamaba: pecado deliberado y advertido, aunque sea pequeño, Dios nos libre de él. Porque ella sabía bien todas las terribles consecuencias que le traen al alma. Como el pajarillo, que está atado a un delgado hilo. Si un pájaro está dentro de una jaula, no puede volar. Incluso no puede agarrar los barrotes para abrirlos y salir el pajarillo volando. No puede volar. Pero hay algunos que tienen pajarillos y se les ocurre hacer eso. Le amarran un hilo de 2 o 3 metros. ¿Y qué pasa? Un pájaro así puede volar 2 o 3 metros, nada más. Pero llegan esos 2 o 3 metros y va para abajo, no puede avanzar más. Así el pecado venial. El pecado mortal, pues esa jaula no nos permite volar para nada. Y el pecado venial, 2 o 3 metros. No nos permite unirnos a Dios enteramente, volar hasta el cielo. Necesitamos cortar ese hilo delgado, que por más delgado que esté, no nos permite volar más de 2 a 3 metros. Que sea pues un fuerte propósito, un constante propósito nuestro, ese gran deseo de crecer cada día en el amor a Dios, y que Dios mismo y María Santísima nos ayuden en este santo propósito. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.